En un video anterior te platiqué acerca de la correlación lineal y de algunos métodos para detectarla. En este video te explico cómo llevar a cabo la detección de la correlación, incluyendo la creación de diagramas de dispersión y las pruebas de normalidad utilizando el lenguaje Python. Además te muestro cómo puedes obtener una matriz indicando el valor de las correlaciones entre las variables por medio de colores. Abrimos la carpeta en la que queremos crear el archivo. Damos clic en Nuevo y en Python 3. En la primera línea colocaré el título del script. Para que el título tenga un tamaño mayor que los demás textos, debemos colocarle un símbolo hashtag y un espacio antes del mismo. Le indicamos que esta línea no contiene código de Python, sino que se trata de un texto. Esto lo hacemos dando clic en Código y seleccionando la opción Markdown. Ahora voy a pedirle que importe las librerías que estaré utilizando para el análisis de los datos. En este caso necesitaré el paquete llamado Pandas para importar los archivos como data frames y manejarlos con mayor facilidad. A este paquete le estoy asignando el alias PD para no tener que teclear el nombre completo cada vez que lo necesite. Matplotlib es útil en la creación de gráficos de buena calidad. En este caso solamente estoy cargando en memoria el módulo llamado pyplot, al cual le estoy asignando el alias PLT. Y Seaborn, la cual está basada en Matplotlib y permite crear gráficos estadísticos más atractivos y explicativos. A esta librería la llamaré SNS. Leemos el archivo que queremos analizar. En esta ocasión utilizaré un archivo que contiene los niveles de dióxido de azufre registrados en diferentes ciudades y algunas otras variables tales como la temperatura, la cantidad de habitantes y de fábricas, entre otras. Para cargar el archivo, utilizo la función pd.readcsv, colocando entre paréntesis la ruta en la que se encuentra el mismo. Esta información la guardamos en memoria en un objeto llamado contamina. Con el comando info, podemos ver el tipo de variables que contiene el archivo. Vemos que tiene 7 columnas. El nivel de dióxido de azufre, la temperatura, cantidad de fábricas, habitantes, velocidad del viento, lluvia registrada y días de lluvia. Y se cuenta con 42 observaciones. Con la función head aplicada al objeto contamina, le pedimos que nos despliegue las primeras 5 filas del archivo. Creamos el diagrama de dispersión de las variables velocidad del viento y días de lluvia para ver si existe alguna correlación entre ellas. Es decir, que cuando el valor de una de ellas varíe, ya sea que se incremente o disminuya, el valor de la otra también lo haga, ya sea de manera directa o de manera inversa. Debido a que los puntos en el gráfico están muy dispersos, es decir, no muestran ninguna tendencia, podemos decir que las variables no están correlacionadas. Para crear el diagrama de dispersión, utilicé la función pltscatter. Entre paréntesis le indico las variables que estarán en cada uno de los ejes. La primera variable será la correspondiente al eje de las X. Aquí le pido que coloque la columna velocidad viento del objeto contamina. Y en el eje de las Y le pido que coloque la columna días lluvia. Para ponerle un título al gráfico utilizo la función plttitle y para colocar las etiquetas de los ejes X y Y, las funciones plt.xlabel y plt.ylabel respectivamente. A continuación crearé el diagrama de dispersión de otros pares de variables para mostrarte cómo se ve cuando existe una correlación entre las mismas. Aquí tenemos los niveles de contaminación y la temperatura. Se puede observar que en la mayoría de los casos, mientras mayor es la temperatura, menor es la contaminación. A esto le llamamos correlación negativa. En este otro diagrama tenemos la cantidad de fábricas y de habitantes. En él podemos observar dos cosas. Una es que existe una correlación positiva entre las variables y otra que hay varios outliers, siendo el más grande de ellos el valor que se encuentra en la parte superior derecha de la gráfica. Cuando no se tienen muchas variables es posible crear un diagrama en el que se muestre la dispersión de todas ellas. Para hacerlo utilizamos la función SNSPerplot, aplicada al objeto contamina. Por default esta función nos despliega los histogramas de cada una de las variables en la diagonal principal. Los histogramas nos serán de ayuda para darnos una idea acerca de si las variables tienen una distribución normal o no. Y esta información nos servirá al momento de determinar el coeficiente de correlación a utilizar, ya que es un factor a tomar en cuenta, además del tipo de variables a analizar y si existen outliers o no, antes de calcular la correlación entre variables.
Te recomiendo que veas el video que te comentaba al inicio de este para que conozcas más detalles al respecto. Existen otras formas de probar si los valores de las variables tienen una distribución normal. Para que sea más clara la explicación al momento de determinar si se cumplen las condiciones de normalidad, generé aleatoriamente un conjunto de datos con una distribución normal. Para generarlo necesitamos importar la librería NumPy. Con la función np.random.normal le pido que me genere aleatoriamente 100 datos, cuyo valor promedio sea igual a 0 y su desviación estándar sea igual a 1. Estos valores los guardamos en el objeto DataPoints. Para crearlo utilizamos la función plthist. Entre paréntesis le indicamos tanto el objeto que contiene los valores generados aleatoriamente, como el color y el grosor de las líneas del histograma. El histograma que se crea sigue la forma de la campana de Gauss, lo que nos da una idea de que los valores tienen una distribución normal. Otra forma de saber de manera gráfica si se tiene una distribución normal es utilizando un gráfico llamado quantile normal. En este gráfico las observaciones se comparan con los cuantiles de la distribución normal. Mientras más cercanos estén los puntos a la línea recta, más parecida será su distribución a la normal. Si existen discrepancias estadísticas entre las observaciones y la distribución normal, la trayectoria de puntos tendrá desviaciones considerables con respecto a la línea. Para crear este tipo de gráficos necesitamos las librerías PyLab y el módulo stats de la librería SciPy. La función a utilizar es stats.propplot. Dentro de los paréntesis le indicamos el objeto que contiene los valores. Con el parámetro dist igual a norm, le indicamos que queremos comparar la distribución de los valores que contiene el objeto DataPoints con la distribución normal. Y con el parámetro plot igual a PyLab, le indicamos que queremos que la gráfica la haga con la librería PyLab. Incluimos el comando pyplot.show para que no nos despliegue los valores que utilizará para crear el gráfico, sino que solamente nos muestre el mismo. Otra forma de probar la normalidad de los datos es mediante pruebas de contraste de normalidad. Existen diferentes pruebas de este tipo, siendo las más conocidas la de Kolmogorov, Smirnov y la de Shapiro-Wills. En la mayoría de los libros se menciona que la primera se utiliza cuando se tienen más de 50 observaciones y la segunda cuando se tienen menos de 50. Es algo que mencionaba en el video en donde expliqué la correlación lineal. Sin embargo, se han llevado a cabo análisis comparando diferentes pruebas en los que se ha visto que es mejor utilizar la prueba de Shapiro-Wills en ambos casos. En la descripción del video te dejo las referencias de 2 artículos que hablan de este tema, mismos que me hizo favor de enviarme un amigo mío llamado Hugo Cornejo, a quien agradezco mucho su aportación. Con base a esta información, utilizaré la prueba de Shapiro-Wills en los valores del objeto DataPoints, aun cuando se tienen más de 50 valores. Para llevar a cabo la prueba necesitamos importar la función Shapiro, que se encuentra en el módulo stats del paquete SciPy. Aplicamos la función Shapiro al objeto DataPoints y el resultado lo guardamos en 2 variables. Una a la que llamaré estadístico para guardar el valor del coeficiente de Shapiro y otra a la que llamaré p-value para guardar el valor de la significancia de la prueba. Para imprimir estos 2 valores en pantalla utilizamos el comando print. Abrimos paréntesis y comillas y escribimos el texto que nos indicará que es el valor del estadístico y un signo igual. Y con un signo porcentaje indicamos que lo siguiente que escribirá tendrá un número de punto flotante con 3 decimales. Colocamos una coma e incluimos la palabra p-value seguido de un signo igual y con el signo porcentaje.3f le indicamos que ahí va a colocar un número de punto flotante con 3 decimales y cerramos comillas. Colocamos un signo porcentaje para indicarle que los siguientes son los valores que colocará en los números de punto flotante, siendo el primero el que se encuentra almacenado en la variable estadístico y el segundo el que se encuentra en la variable p-value. Aquí se muestra el resultado. Cuando se tiene un p-value mayor a 0.05, quiere decir que los valores sí tienen una distribución normal, que en este caso es precisamente lo que esperábamos ya que fueron generados aleatoriamente en base a una distribución normal. Ahora vamos a seguir el mismo procedimiento para probar la normalidad con algunas de las variables del objeto contamina,
para determinar el tipo de coeficiente a utilizar en la correlación. Creamos el histograma de velocidad-viento y vemos que sigue más o menos la campana de Gauss. Creamos el gráfico quantile y vemos que la mayoría de los puntos se encuentran cercanos a la línea recta, indicando normalidad en los datos de la columna velocidad-viento. Aplicamos la prueba de Shapiro a los valores de la columna velocidad-viento del objeto contamina, la cual nos arroja un p-value mayor a 0.05, lo que significa que la variable velocidad-viento sí tiene una distribución normal. Creamos el histograma de la columna contaminación SO2 y vemos que no tiene la forma de la campana de Gauss. Obtenemos el gráfico quantile y vemos que los puntos no se encuentran cercanos a la línea recta, indicando una falta de normalidad en los datos. Aplicamos la prueba de Shapiro a los valores de la columna contaminación SO2 y esta sí nos arroja un p-value menor a 0.05. Lo que significa que la variable contaminación SO2 no tiene una distribución normal. Ahora vamos a calcular la correlación de todos los pares de variables del objeto contamina. Para hacerlo aplicamos la función cor al objeto contamina. Dentro del paréntesis y con el parámetro method le indicamos el coeficiente de correlación que queremos que utilice para calcularla. Tenemos tres opciones que podemos utilizar en este parámetro: Pearson, Spearman y Kendall. Debido a que no todas las variables tienen una distribución normal, utilizaré el método de Spearman. Si quieres conocer más detalles acerca de cómo elegir uno de estos tres métodos, puedes ver el video que te comenté al comenzar esta grabación. El resultado lo guardamos en un objeto llamado contamina-core. Aquí podemos ver las correlaciones de todas las variables. En la diagonal principal siempre habrá unos, ya que se trata de la correlación de la variable consigo misma. Por otro lado, podemos ver que hay variables con una correlación cercana a cero, es decir, que no están correlacionadas, por ejemplo, velocidad-viento con días lluvia y lluvia con habitantes. Y hay otras que tienen una correlación moderada, por ejemplo, temperatura y contaminación con una correlación negativa de 0.5 y temperatura y lluvia con una correlación positiva de 0.5. El par de variables que presenta la correlación más alta son fábricas y habitantes. Esta función no muestra la significancia de la correlación, la cual es muy importante conocer, ya que aunque el valor de la correlación sea muy alto, es decir, cercano a -1 o a +1, si la significancia es mayor a 0.05, la correlación entre las variables no existe y el valor obtenido pudo deberse al azar. Con estos valores de correlación entre las variables, podemos crear un mapa de calor para que sea más fácil identificar las variables altamente correlacionadas, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Para crear el mapa de calor utilizamos la función SNSHeatMap. Entre paréntesis le indicamos el objeto que contiene la información. Con los parámetros xTickLabels y yTickLabels le indicamos las etiquetas que llevará los ejes horizontal y vertical, que vienen a ser los nombres de las columnas del objeto contamina-core. Con el parámetro CMap le indicamos la paleta de colores que queremos que utilice, en este caso Cool-Warm. La interpretación de este gráfico es la siguiente. Los valores de las correlaciones representadas aquí con colores se encuentran en la barra del lado derecho, siendo las más fuertes las que tienen un color azul fuerte o rojo intenso. Las azules son correlaciones negativas y las rojas son correlaciones positivas. Finalmente, para obtener la significancia, utilizaremos el paquete Penguin. En caso de que no lo tengas instalado, lo puedes instalar desde el prompt de Anaconda tecleando pip install penguin. Una vez instalado el paquete, lo importamos y le asignamos el alias PG. Para obtener las correlaciones y su significancia, utilizamos la función pgpairwiseCore. Abrimos paréntesis y le indicamos el objeto que contiene la información y el coeficiente de correlación que queremos utilizar, en este caso Spearman. Después le pedimos que nos ordene los valores de forma creciente en base al valor de la significancia de la correlación
y le indicamos las columnas que queremos que nos despliegue. Ahora sí podemos ver cuáles variables presentan una correlación ya sea positiva o negativa y cuáles correlaciones pudieron haberse debido al azar ya que su significancia es mayor que 0.05. Por ejemplo, contaminación y fábricas, cuyo valor de significancia fue de 0.09. También podemos ver cuáles variables tuvieron una correlación alta con una significancia cuyo valor fue menor que 0.05, como es el caso de fábricas y habitantes, que tuvo un p-value muy bajo. Si encuentras útil esta información, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más videos con contenido similar.